Todo empezó cuando viajé a México. Estaba caminando por la calle y me gritaban ¡Ay, Jarringui! Y la verdad es que no entendía nada. Lo mismo cuando estaba con mi co-star, Robbie. ¿Qué hacen de Hagrid? Exacto, pero a él le gritaban algo así como ¡El peluca sape! Te estarían jugando una broma. No creo, pues lo mismo me pasó cuando viajé a Argentina. Estaba en una discoteca con unas amigas y la gente me gritaba ¡Harry! ¿Quiénes son esas minas? Es todo muy extraño, si me permites decirlo. Te lo permito. Esto se siguió repitiendo hasta que finalmente vi un video de YouTube que me hizo entenderlo todo. Se trataba de un uruguayo al que le dicen el bananero. ¿Quieres ver el video? Pero más bien, loquita, solo tengo una pregunta. ¿Quién es el bananero? El bananero soy yo. Mira esta escena. Pareciera que Ansel Elgort estuviera siendo perseguido por Tom Cruise, cuando en realidad son dos secuencias de dos películas completamente diferentes. A esto se le llama montaje, comúnmente conocido como edición cinematográfica. La idea del montaje es juntar todos los pedazos o sopedas de una filmación y armarlos coherentemente para mostrar una historia de manera determinada. O sea, un mega sopeda, si querés. Pero el cine no fue siempre así. De hecho, al comienzo las películas se filmaban en una sola toma, sin cortes ni nada. Por lo que cortes del tipo el bueno, el malo y el feo, como ves en esta escena, no había. ¿Ves cómo los planos se van achicando cada vez más? Bueno, esto sirve para crear tensión y suspenso. Que muy diferente sería si te los mostraran todos sin cortes en un solo plano. El montaje te puede cambiar la historia de una película o mismo cómo se la pensaba mostrar. Es más, Star Wars, se dice, fue salvada en la sala de edición. A lo que voy es que el montaje te puede cambiar toda la película como vos la tenías pensada hacer. Y un buen montajista va a ser capaz de mostrar una peli dándole ritmo y emoción, por ejemplo, sumando un montón de detalles. ¿A qué voy con esto? A que los videos del bananero, para mí, son un trabajo excepcional de montaje. El tipo toma planos de otras películas y logra contar una nueva historia apoyándose en los recursos y herramientas que el montaje le provee. Que claro está, no cualquiera lo puede hacer. Y es que además el tipo le suma a todo esto humor creando nuevos personajes a partir de los que existen y con eso escribe una nueva historia. Si nos vamos para atrás, ejemplos similares ya existían. Por ejemplo, en 1966 Woody Allen debuta en el cine adaptando una película de espía japonesa a la que le reescribió todos los diálogos. O sea, el metraje es el mismo, pero lo que cambia son los diálogos que doblaron en Estados Unidos. Y pasó de ser un thriller japonés a una parodia en la que los personajes buscan la receta de la peor ensalada. Después, viniendo más para acá, tenés ejemplos más modernos en los que hacen exactamente lo mismo. Uno muy conocido por finales de la primera década del 21 que era ¿Cuál cerdo? No, hasta en serio estoy sensible. Sentida, no, te tengo toda la lloreta en la punta. Pero hoy no, ya lo hicimos hace 2 días. Dale, muévete, dale. No seas así, Rodolfo, me insistís mucho a veces. Muévete la concha de tu madre, dale. Para, Rodolfo. Ahora bien, volver a doblar una película es una cosa, pero tomarse el trabajo de reeditar varias escenas de distintas películas y sumarle efectos visuales es otra cosa muy diferente y muy difícil de hacer, y mucho más lograr que esté bueno y que quede bien. No te puedo decir con un 100% de seguridad, pero es muy probable que los videos del bananero hayan sido los pioneros en este género cinematográfico. Y sí, lo llamo género cinematográfico, ya fue. A ver, el tipo empezó en una época en la que todavía no existía YouTube y nosotros, en Latinoamérica al menos, empezábamos a usar banda ancha y nuevas tecnologías que permitían la viralización de sus videos por cadenas de mail, por ejemplo. Por lo que también era muy difícil de que lo engancharan por temas de copyright o censura, como tranquilamente te puede pasar hoy. Además, durante un breve lapso casi que podías hacer lo que quisieras en internet y publicarlo. Era realmente otra época. Y el bananero fue pionero al aprovechar esas libertades antes que casi cualquiera. Pero posta, si alguien conoce videos del estilo que fueran anteriores al bananero, me encantaría que lo mencionaran en los comentarios porque yo no encontré. Entonces, ¿por qué sospecho que el bananero haya sido el primero o uno de ellos en producir videos de este tipo? Bueno, por un lado, por las libertades que había en internet en esa época, que eran completamente nuevas.
Y la otra tiene que ver con los costos de producción que videos de este tipo hubieran tenido apenas unos años antes de los mediados de los 2000 de haber querido publicarlos, ya sea en la televisión o en el cine. Por lo que el ejemplo que te daba antes de What's Up Tiger Lily de Woody Allen no era de lo más común, y mucho menos lo era unir dos películas para cambiarles el diálogo y agregar efectos visuales encima. En cuestiones de rentabilidad, vos tenés que pensar que para hacer un video tipo Harry el Sucio Potter, ibas a no solo tener que pagar por los derechos de las obras que ibas a utilizar, que ya no es barato, sino también contratar actores para los doblajes, producirlo, distribuirlo, promoverlo. Y otra cosa no menor era que tan solo el trabajo de edición antes del uso de programas como el Avid, el Final Cut o el mismo Premiere Pro en los 90 era muy engorroso, y eso además tenía una consecuencia clara en el resultado final, por lo que no se podía editar demasiado como se puede hacer ahora gracias a estos programas. O a lo mejor sí podías, pero era muy difícil y no estaba accesible para todos, o sea, era un bardo. De hecho, en Argentina, uno de los primeros, si no el primero en sumar efectos gráficos modernos a sus videos fue CQC de Pergolini 4 cabezas, gracias a que consiguieron el Avid por manera... En fin, a lo que voy con todo esto es que videos del estilo que desarrolló el bananero conllevarían un choclo de gastos en los 90 que hacía que fuera virtualmente imposible de masificar. Hasta que llegó el internet. People find it easy to understand. You can look up any movie, see reviews, see what your friends like, have it suggest based on what you liked a movie, and see it immediately. The information superhighway. Many people are often run off the information superhighway when trying to understand terms like cyberspace, email, and the internet. Tonight we look into our future on what some call the information superhighway. Esto de hacer videos caseros y subirlos a una página web se volvió cosa más o menos común muy rápidamente en los últimos años de la década del 90. Y ya para los 2000 teníamos varios videos que mirábamos desde sus propias páginas, o sea, nada de YouTube. Algunos ejemplos muy conocidos que salieron de Argentina fueron El Mono Mario, y después en 2003 se hizo muy conocido Alejo y Valentina. Lo que tenían en común estas dos producciones fue que se hacían en Macromedia Flash. Sí, Macromedia, que luego la compró Adobe y ahora Flash no existe más. Es muy loco esto porque nunca antes en la historia tantos formatos como herramientas se volvieron tan obsoletas tan rápidamente. En fin, Macromedia Flash era una aplicación que te permitía, entre otras cosas, hacer animaciones de objetos de manera muy fácil. Por lo que cualquiera con una computadora ya podía hacerse sus propias animaciones, las cuales podían verse bastante trabajadas como las del Mono Mario, o bien todo lo contrario como las del Hijo de Valentina, que parecían personajes hechos con Paint. O sea, era la estética y la gracia del show y estaba genial. Pero a lo que voy es que las herramientas que comenzaban a aparecer les daban oportunidades por igual a los creadores. Según el bananero, para mediados de los 90, él ya se había hecho unos cursos de Photoshop y luego fue aprendiendo a usar las herramientas de sonido y video que no eran ni la mitad de poderosas que son hoy. Y se ve que aprendió poco, no, bastante, porque terminó trabajando como diseñador gráfico para un canal de televisión en Estados Unidos. Es más, luego de volverse ya medianamente conocido, se ve que la gente le preguntaba cómo hacía los efectos de audio y de video, lo que generó una gran sección llamada tutoriales. De hecho, disclaimer, hace unos meses me vi un video sobre cómo modificar las voces que lo había hecho hace, no sé, como 15 años, ponele, que me reayudó con un video. Así que, Vana, sos un grande. Bueno, con todo esto se empieza a cocinar el bananero. Él cuenta que por el año 2000 un amigo le había mostrado al Mono Mario por primera vez y el tipo quedó alucinado. Esa fue la inspiración para descargarse el Flash, trucho obviamente, como él dice, y se armó unas animaciones a las que llamó la Sala Power, que es donde grababa con 11 tiros. De hecho, los del Mono Mario lo terminaron sumando a su página web y el tipo hizo como 6 capítulos para ellos, cosa que él definió como el sueño del pibe. Pero bueno, su trabajo con el Mono Mario terminó cuando él se mudó a Miami en el 2004 y eso lo inspiró a hacer su propia página. A ver, el tipo estaba recién llegado, no tenía amigos, por lo que todos los sábados agarraba la cámara y armaba videos que le mostraba a los compañeros de trabajo el lunes a medida que se fue haciendo más grande, más conocido. Todo esto a contrahora del trabajo, la fiesta y andar a saber qué más para mejorar y crear un producto que, me la juego gente, era completamente novedoso y encima en español. Ok, muy lindo el paquete Adobe y los efectos Vana, pero ¿a quién se lo vas a mostrar? ¿Y cómo?
A ver, cuando el bananero empezó a hacerse conocido en Latinoamérica, tipo finales, mediados de los 2000, la internet seguía siendo todavía muy diferente a lo que es hoy. En esa época era normal entrar al sitio web de un creador o un artista, porque si no, no te enterabas de lo que estaba pasando. O sea, te conectabas a la web del Mono Mario, de los Tres Caviados, del Hijo de Valentina, del Bananero, etc. Porque no tenían Instagram, no tenían Twitter, o sea, eso es por empezar. Pensá que hasta entonces lo más masivo de redes sociales que teníamos era el Fotolog. Y para 2008 recién el Facebook empezaba a acaecer, al menos en Argentina. Es más, para comunicarme todavía con mis amigos en esa época, seguía llamando al teléfono de línea. Y si bien los celulares tenían mensajes por SMS, su multimedia no era de lo mejor, pero ni ahí. Casi que no había Bluetooth y lo mejor para pasarte fotos y videos era por infrarrojo. Y olvídate de conectarte a internet desde tu móvil. O sea, si eras uno de los privilegiados de tener un Nokia Serie N con Wi-Fi, bueno, ponele. Pero si no, tenías que utilizar el servicio web, que era un desastre, iba súper lento y además te comía datos a lo pavote. Amén de que la mayoría de las páginas web en esa época, por no decir todas, no estaban optimizadas para celulares. Era todo computadora, neni. Entonces, ¿cómo hacía un creador como el Bananero para hacerle llegar sus videos a la gente? Por mail. Se hacían cadenas de correos electrónicos que eran la posta en esa época, y así se pasaba la bola. Primero él se lo mandaba a sus amigos y luego ellos se lo reenviaban a sus amigos y así. Es más, él se dio cuenta de que estaba llegando a un público más masivo cuando un desconocido le hizo llegar un video suyo sin saber que era de él. Y de a poco nos íbamos pasando los videos en bajísima calidad, por infrarrojo, de celular a celular. Ok, ya tiene el medio, tiene los recursos, la distribución asegurada, tan solo faltaba el contenido. Internet le dio a los creadores independientes que recién se asomaban las herramientas y materia prima para crear sus videos y los canales para su posterior difusión y distribución. Pero también nos daba la libertad para decir lo que quisiéramos. A ver, hoy en día a lo mejor es un pelín complicado decir muchas cosas debido a la potencial cancelación por las redes sociales. O sea, millones de personas pueden comentar en tu contra desde la tranquilidad de su casa, en el colectivo, yendo al trabajo, etc. Pero en aquella época, si te querían cancelar de igual forma, las personas tenían que organizarse, ponerse de acuerdo, bañarse, salir de su casa para encontrarse con otras personas en un lugar convenido y practicar cierto nivel de tolerancia para transformarse en un grupo homogéneo, por lo que no pasaba tanto. Y yendo para atrás, también Internet daba muchas libertades que hasta esa época no existían, permitiéndole a tipos como el Bananero producir contenido que se salteara las restricciones de una empresa. Por ejemplo, un canal de televisión tiene un presidente, una junta directiva, un director creativo y un montón de trabajadores en general produciendo programas para atraer a lucrativos patrocinadores. Bueno, ahora imagínate que este de acá dice: che, vamos a hacer una parodia de Hulk en la que el tipo es impotente. Ese pibe no consigue trabajo nunca más en su vida. Pero a comienzos de los 2000, una persona cualquiera podía producir lo que quisiera munido exclusivamente de una computadora conectada a internet. Como es ahora, sí, pero en esa época era toda una novedad. Y ojo, sí, ya estaba South Park y Padre de Familia como ejemplos masivos de humor soez e irreverente, pero incluso estas producciones que cuestan sus buenos miles de dólares tenían que ser aprobadas por el órgano censor como el FCC en Estados Unidos o el Confer en Argentina. Pero en internet todo se valía. Y eso le permitió al Bananero desarrollar un estilo humorístico propio. Y yo encuentro dos razones por las que para mí su estilo de humor funciona muy bien. Por un lado, porque es absurdo y hasta casi inocente, o sea, me hace pensar en chistes que haces cuando tenés 12 años. Del corte: ¿tenés ketchup? O ¿hay sabora? No me importa lo que digan, esto sigue siendo gracioso 30 años más tarde. Y funcionan también porque son genuinos, como es el Bananero, que es un tipo directo y abierto, al que genuinamente le hacen gracia esos chistes, que son parte de él ya. Y eso en el humor es muy importante. Mira, la comedia es el género más difícil que existe. Un tipo que no es gracioso, que se quiere hacer gracioso, pasa de largo como un idiota. Hacer que un chiste conecte y haga reír no es nada fácil. Por eso hay gente que es graciosa y gente que no. Y para que un chiste funcione, por lo menos le tiene que hacer gracia al que lo hace, porque la empatía es muy importante. Y respecto a esto, solo basta revisar la sección de ¿Es un chiste? De Radio Garca para ver cómo el tipo se mata de la risa con chistes que son muy de él. ¿Cómo se llama el hijo vegetariano de Bruce Lee? Brócoli.
Malísimo. Y se lo goza como si fuera el chiste. No, que me gustan los chistes tan malos, ¿viste? Yendo un poco más hacia atrás, el bananero vivió su adolescencia en Uruguay, dejando atrás su época de chico bueno estudioso para ser un rockero callejero, irreverente, contestatario. Para los que no son de Argentina ni Uruguay, en los 90 teníamos un programa llamado Videomatch, que tenía un humor soez de patio de colegio que fue con el que muchos crecimos. Humoristas muy reconocidos de este ciclo eran Yayo, Alacrán y Pablo y Pachu, por nombrar algunos. Y me la juego que el bananero habrá mamado de ese humor porque su estilo es muy similar, con variantes bananeras, por supuesto. Y los programas de televisión humorísticos eran el prime time de la televisión en esa época. A ver, Videomatch, antes de que se pusieran las plumas y qué sé yo, era un programa de humor con un elenco de humoristas bastante grande. Tenías PNP que te mostraban los bloopers de la tele, CQC con su irreverencia adolescente a los políticos, Rompeportones, Café Fashion, Todo por 2 pesos, De Calegrón, La tienda del nieto de Mateo, Midachi, la sección de humor de La venganza será terrible por radio a la medianoche que duraba como 1 hora. Bueno, todo eso estaba pasando al mismo tiempo y era una fuente diaria e inagotable de humor, un poco más elevado en algunos casos, pero siempre manteniendo el absurdo. Y la posibilidad de hacer humor de ese estilo solo se potenció con la llegada de Internet. Y es esta para mí una de las razones por las que Internet en esa época era realmente maravillosa. Parecía que no había límites para lo que quisieras hacer y era todo nuevo. Nos dio a millones de personas la posibilidad de pasar de ser uno más a desarrollar habilidades y crear cosas que podíamos compartir con cualquier persona en el mundo. Y el bananero hizo lo que quiso aprovechando esas herramientas al mango. Solo le quedaba desarrollar un estilo cinematográfico propio. ¿Alguna vez le preguntaron a Dolina qué tenía que hacer uno para convertirse en escritor? Y él respondió que primero uno tenía que leer mucho. Y tiene razón. Para hacer arte, primero tenés que conocer, para así incorporar recursos que te permitan luego crear. O sea, tenés que poder dominar los géneros narrativos, estilos de montaje y diseño de banda sonora, por ejemplo. Y todo esto se aprende viendo mucho cine. Adrián Maximiliano Nario, alias El Bananero, desarrolló un estilo cinematográfico propio basado en todas estas técnicas cinematográficas que te enseñan en la universidad o que las podés aprender por tu cuenta, pero están ahí. Y fue gracias a las nuevas tecnologías que le permitieron producir videos con una computadora supliendo a un equipo entero. Y la internet que le dio libertad para hacer lo que quisiera, conseguir material para hacer sus videos y luego distribuir sus videos al mundo entero. Todo esto solo desde su casa con una computadora y conexión a internet a comienzos de los años 2000. Y en esta aventura él desarrolló un estilo que le es propio, porque además es fácil de reconocer. Ponele, vos te das cuenta cuando una película es de Woody Allen, te das cuenta por los diálogos, los movimientos de cámara, el ritmo de montaje, la actuación y la música, por ejemplo. Y con los videos del bananero pasa lo mismo. A ver, un contraejemplo muy claro sería La Liga de la Justicia, que había sido concebida por Zack Snyder y a mitad de camino vino Joss Whedon, el de Marvel, para terminarla. Y el resultado fue un monstruo de Frankenstein con dos estilos completamente opuestos. Lo mismo pasó con la trilogía de Disney Star Wars, que no tuvo un norte claro desde el comienzo. La primera película la filmó J.J. Abrams y luego le dieron vía libre a Rian Johnson, que tiene un estilo muy distinto y se nota. Al punto tal de que en The Rise of Skywalker se pasa casi toda la peli tratando de destruir lo que se hizo en la segunda. Y eso pasa cuando el artista no tiene independencia para poder trabajar. Fíjate qué es lo que pasa ahora con las películas de Marvel, que ya no tienen directores importantes que buscan nutrirlas con una visión propia, sino que están para hacer el trabajo que le manda la junta directiva. O sea, al no haber libertad para crear una película, esta termina perdiendo su esencia, que es la mirada del artista a través de la cual llegás a la gente. Cuando no tenés nada que decir o no podés decir lo que querés, terminás haciendo cualquier cosa menos arte. Y el bananero es libertad pura. Mira,
Mucha gente lo ama, como también hay mucha gente que no le gusta nada lo que hace. Pero al menos ese juicio está basado en un artista que es genuino. Por eso cuando ves un video del bananero, sabes que es de él. Podés hasta imitar su estilo, como burdamente intenté yo al comienzo de este video. Y además el tipo entiende de géneros cinematográficos, si no, no hubiera sido capaz de hacer estos videos. Los videos del bananero son en su mayoría parodias. Y la única manera de que funcionen es que el artista conozca muy bien aquello que está parodiando. Me acuerdo de que todos mis profesores de arte siempre me dijeron lo mismo. Primero tenés que conocer las reglas para luego romperlas. Y el bananero bien que rompe. Va. La rompe. Hace poco más de 20 años que el bananero hace comedia y sigue entreteniendo a generaciones enteras. Y si bien es verdad que la asiduidad con la que publica videos es menor, igualmente sigue creando en otros ámbitos, como en su programa Radio Garca y ahora en especiales que presenta en Latinoamérica. Y con 48 años a comienzos del 2024, el bananero sigue creando y no pareciera estar cerca de su techo aún. Al menos para mí. Andás a ver qué nuevas cosas van a venir los próximos años. Por mi parte voy a estar esperando. Y como gran fana del bananero, solo puedo decir una cosa. Y eso es gracias. Gracias, Bana. Sos un capo. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Por ahora. Muy interesante, Daniel. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo? Pues falta el otro video. ¿Lo tienes por ahí, Sylvester? Puta que te parió.